La tarde del lunes, 17 de noviembre, se vivió una jornada de caos en Michoacán. Múltiples bloqueos carreteros, vehículos incendiados y enfrentamientos armados paralizaron al menos 16 municipios del estado. Todo comenzó cuando fuerzas federales y estatales implementaron un operativo de alto impacto en la región de Salvador Escalante, con un objetivo claro: la captura de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona lacustre de Michoacán. Los hechos iniciaron en el Cerro de la Cantera, ubicado en el municipio de Salvador Escalante, considerado el bastión operativo de este presunto criminal. Según diversas fuentes, el despliegue incluyó elementos de la Guardia Civil, efectivos del Ejército Mexicano y unidades de la Guardia Nacional, quienes llegaron por tierra y aire con helicópteros artillados para intentar ubicar al objetivo prioritario. La respuesta de los grupos armados no se hizo esperar. Gatilleros bajo las órdenes de El Camaleón se movilizaron de inmediato para evitar la detención de su líder. Se registraron intensas ráfagas de fuego contra los elementos de seguridad, quienes respondieron al ataque. El enfrentamiento dejó como saldo preliminar 2 presuntos delincuentes abatidos y un militar herido. Pero la reacción violenta no quedó limitada al lugar del operativo. En cuestión de horas, convoyes armados comenzaron a desplegar una estrategia de terror en múltiples puntos del estado. Sicarios bloquearon carreteras estatales y federales con vehículos incendiados, generando un escenario de pánico que afectó la movilidad de miles de personas en la región. Los bloqueos se extendieron por municipios clave como Pátzcuaro, Tzintzuntzán, Quiroga, Morelia, Guaniqueo, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Numarán, Vistahermosa, Ixtlán, Zacapu, Chavinda y Tangamandapio, entre otros. De acuerdo con medios locales, alrededor de 25 vehículos fueron quemados en diferentes puntos, incluyendo automóviles particulares, camiones de carga y hasta un autobús de pasajeros. Las vialidades más afectadas fueron la carretera Morelia-Quiroga, el tramo Quiroga-Comanja, la autopista México-Guadalajara a la altura de Guaniqueo, la carretera Zamora-La Piedad en el área de Las Fuentes, Ecuandureo, la vía Jacona-Jiquilpan en Puerto de Lucas y el kilómetro 15 de la carretera Quiroga-Pátzcuaro. Los bloqueos paralizaron el tránsito durante varias horas y obligaron a cientos de conductores a buscar rutas alternas. Habitantes de las zonas afectadas reportaron momentos de terror. Testigos mencionaron que sicarios armados obligaron a conductores a abandonar sus vehículos para luego prenderles fuego. Algunos automovilistas lograron escapar antes de que sus unidades fueran alcanzadas por las llamas, mientras que otros quedaron varados en medio de las carreteras sin poder avanzar ni retroceder. El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán alertó a la población sobre los hechos violentos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la Guardia Civil reforzó el despliegue en la zona para liberar las vialidades y restablecer el orden. Sin embargo, los trabajos se extendieron hasta la noche debido a la magnitud de los bloqueos. Mientras tanto, el secretario del Gobierno estatal, Raúl Cepeda Villaseñor, confirmó que fuerzas federales y estatales permanecen en la región para brindar seguridad y continuar con las investigaciones derivadas de los enfrentamientos. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen patrullajes en las zonas afectadas para evitar nuevos ataques. Pero, ¿quién es Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón? Este individuo es señalado por las autoridades como un operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región lacustre de Michoacán. Su centro de operaciones abarca municipios como Pátzcuaro, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Lagunillas, Tzintzuntzán y Huiramba, zonas que han sido disputadas por diversos grupos criminales en los últimos años. Sin embargo, El Camaleón no siempre operó bajo las órdenes de la gente de Jalisco. Anteriormente, este sujeto formaba parte del Cártel de los Bayagres y Pueblos Unidos, este último identificado como brazo armado de los Caballeros Templarios. Con el tiempo, tras una serie de alianzas y traiciones características del crimen organizado en Michoacán, terminó alineándose con el Cártel Jalisco Nueva Generación, consolidándose como jefe de plaza en la región de Pátzcuaro. Los antecedentes criminales de El Camaleón son amplios y graves. Fue detenido en abril de 2024 en Aguascalientes como responsable del asesinato de Cristal García Hurtado, comisaria regional de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quien fue privada de la vida junto con 2 agentes que fungían como sus escoltas en marzo de ese mismo año. Las circunstancias del crimen fueron particularmente brutales, lo que generó indignación en las corporaciones de seguridad del Estado. Además, El Camaleón también es acusado del secuestro y homicidio de un empresario aguacatero de Uruapan ocurrido en 2014. Este caso llamó la atención debido a que la víctima era un productor reconocido en la región, lo que evidenció la infiltración del crimen organizado en la industria del aguacate, uno de los motores económicos más importantes de Michoacán. Otro de los crímenes que se le atribuyen es la orden para ejecutar en 2019 al empresario Hugo Figueroa,
sobrino del reconocido cantante Joan Sebastián. Este asesinato tuvo gran relevancia mediática debido a los vínculos familiares de la víctima con una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana. A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, el Camaleón fue puesto en libertad apenas semanas después de su detención en abril de 2024. Un juez penal determinó que su captura había sido ilegal, lo que permitió su liberación y su regreso a las operaciones criminales en Michoacán. Esta decisión judicial generó críticas por parte de autoridades y organizaciones civiles, quienes cuestionaron la efectividad del sistema de justicia en casos relacionados con la delincuencia organizada. Desde su liberación, el Camaleón retomó el control de sus zonas de influencia y continuó con actividades ilícitas como extorsión, secuestro y homicidio. Su presencia en la región ha sido un factor de inestabilidad constante, contribuyendo a la violencia que ha azotado a Michoacán en los últimos meses. El operativo del 17 de noviembre es uno de los más relevantes que se han implementado en la región en semanas recientes. La intensidad del despliegue y la reacción violenta de los grupos armados reflejan la importancia estratégica de El Camaleón dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Su captura representaría un golpe significativo para la organización criminal en la zona lacustre. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si lograron la detención del objetivo prioritario. De acuerdo con diversas cuentas vinculadas a elementos del ejército mexicano en redes sociales, se reportó la detención de El Camaleón tras los enfrentamientos y bloqueos. También se mencionó el abatimiento del hijo de Tío Laco, otro operador vinculado a la estructura criminal en la región. No obstante, esta información no ha sido corroborada por fuentes oficiales, por lo que debe tomarse con cautela. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones correspondientes en el sitio del enfrentamiento y trasladó los cuerpos de los dos presuntos delincuentes abatidos al servicio médico forense para las diligencias de ley. Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo. Este tipo de operativos no son nuevos en Michoacán, un estado que ha sido escenario de disputas territoriales entre múltiples organizaciones criminales durante años. La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, los Bayagres, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, los Blancos de Troya y el Cártel de Tepalcatepec ha generado una dinámica de violencia constante que afecta a comunidades enteras. La región de Salvador Escalante y sus alrededores son consideradas zonas de alto conflicto debido a su importancia estratégica. Estas áreas permiten el control de rutas de tráfico de drogas, el cobro de extorsiones a productores agrícolas y el dominio de plazas clave para el crimen organizado. Por esta razón, los enfrentamientos entre grupos rivales y las operaciones de las fuerzas de seguridad son frecuentes. Los bloqueos carreteros y la quema de vehículos son tácticas recurrentes utilizadas por los grupos criminales en Michoacán cuando perciben amenazas contra sus líderes o estructuras. Estas acciones buscan generar caos, dificultar las operaciones de las autoridades y enviar un mensaje de intimidación a la población y a las fuerzas de seguridad. La población civil es la más afectada en este tipo de situaciones. Durante los bloqueos del 17 de noviembre, miles de personas quedaron atrapadas en las carreteras sin poder llegar a sus destinos. Familias enteras, trabajadores, estudiantes y comerciantes se vieron obligados a esperar durante horas hasta que las vialidades fueron liberadas. Además, el miedo se apoderó de las comunidades cercanas a los puntos de conflicto, donde los habitantes permanecieron resguardados en sus hogares ante el temor de ser alcanzados por las ráfagas o por los vehículos incendiados. Este operativo se inscribe dentro del Plan Michoacán, una estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal para combatir la violencia en el estado. El plan considera la operación de unidades del ejército para impedir narcobloqueos, mediante funciones específicas de acuerdo al área, grupo de delincuencia y tipo de delito. Algunas unidades se dedican a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, a la destrucción de plantíos de enervantes y a evitar enfrentamientos entre grupos criminales. El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, fue presentado apenas el domingo, 16 de noviembre ante la corporación como parte del fortalecimiento institucional del Plan Michoacán. Cruz Medina es considerado un hombre de confianza de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, por lo que su designación representa un cambio en la estrategia de seguridad del Estado. El operativo del 17 de noviembre fue el primero que la Guardia Civil realizó bajo el mando de José Antonio Cruz Medina, lo que marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en Michoacán. La capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y la efectividad de las nuevas estrategias serán evaluadas en las próximas semanas conforme se desarrollen más operativos en la región. La violencia registrada en Michoacán también tuvo repercusiones en estados vecinos. Durante la tarde de lunes,
autoridades de Guanajuato reportaron el incendio de 2 tráileres en la carretera Pénjamo-La Piedad, evidenciando que la onda expansiva de los bloqueos alcanzó territorio guanajuatense. El primer caso ocurrió en la comunidad La Peña, en Pénjamo, donde un tráiler fue incendiado mientras circulaba en dirección a La Piedad, Michoacán. Un segundo incendio se registró cerca de la comunidad Laguna Larga de Cortés, donde un tractocamión fue quemado. Policías municipales lograron evitar que otra unidad fuera incendiada tras escuchar disparos en la zona. La alcaldesa de Pénjamo, Yosahambi Molina Valver, informó que personal de seguridad pública y bomberos atendió los siniestros en coordinación con autoridades estatales y federales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en estos incidentes, aunque los daños materiales fueron considerables y la circulación en la carretera se vio afectada durante varias horas. Estos hechos reflejan cómo la violencia en Michoacán no se limita a las fronteras del estado, sino que impacta a regiones vecinas que comparten carreteras y actividades económicas. La coordinación entre autoridades de distintos estados se vuelve fundamental para enfrentar este tipo de situaciones y evitar que los grupos criminales extiendan su radio de acción. Por su parte, el Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer que, como parte del Plan Michoacán, realizó acciones en distintos municipios del estado durante el fin de semana, donde fueron detenidas 12 personas y se aseguraron 8 artefactos explosivos, 4 armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, 7 vehículos, 2 de ellos con blindaje artesanal. Dosis de droga y equipo táctico. También se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de los productores, quienes han sido víctimas constantes de extorsiones por parte de grupos criminales. La situación en Michoacán sigue siendo compleja y volátil. Los enfrentamientos entre grupos criminales y las operaciones de las fuerzas de seguridad continúan generando episodios de violencia que afectan profundamente a la población civil. La captura de líderes como el Camaleón es considerada prioritaria para desarticular las estructuras criminales que operan en el estado, pero la efectividad de estas acciones dependerá de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno y de la capacidad del sistema de justicia para procesar y mantener detenidos a los responsables de los delitos. Los habitantes de Michoacán siguen exigiendo paz y seguridad. Las familias que quedaron atrapadas en los bloqueos del 17 de noviembre son un recordatorio de que la violencia no solo afecta a quienes están directamente involucrados en el crimen organizado, sino a toda la sociedad. La población civil paga un precio alto en cada enfrentamiento, cada bloqueo y cada acto de terror generado por los grupos armados.